El último bloque de charlas de hoy está centrado en aves. La primera charla la va a pronunciar Roger Giovanni, que lo conocía por el nombre, no personalmente. Gracias por acudir a esta jornada. Pues nada, muchas gracias por la invitación, por la organización de este curso, la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Yo os vengo a contar algo sobre los ácaros de las plumas. He formulado esta charla en 2 bloques. Lo primero que voy a hacer va a ser intentar convenceros de que al menos son curiosos estos ácaros, que supongo que no conocéis, pero espero que no solo que los conozcáis, sino que empecéis a pensar que son un poco curiosos, incluso que pueden ser un poco interesantes. Y si lo logro, en una segunda parte de la charla, pues intentaré contar 3 o 4 estudios que, concatenados entre ellos, forman una historia sobre cómo evolucionan estos ácaros, no solo aquí en Cazorla, sino a nivel global, en todo el mundo. Antes que nada, decir que lo que os voy a presentar no es fruto solo de mi trabajo, sino trabajo en equipo, tanto el equipo en la Estación Biológica de Doñana, con David, que es un investigador como yo de la casa, y 2 investigadores predoctorales, Jorge, que ya acabó su tesis, Marc, que está a punto de acabar, y con muchos otros estudiantes de máster, estudiantes en prácticas, y muchos investigadores internacionales que han venido a colaborar con nosotros en estos estudios. Ya veréis que son muchísimos más que estos, igual son entre 40 y 50 investigadores. Yo llevo estudiando estos ácaros desde que tenía pelo, el siglo pasado, hasta ahora, y más o menos en el 2010, cuando empecé a estudiar los ácaros de aquí en Cazorla. En total he publicado unos 20 artículos, más o menos la mitad los he hecho con datos o con muestras de aquí de Cazorla. Os voy a contar estos estudios que he hecho aquí, pero también algunos otros estudios que me van a servir para hacer la charla más amena. Lo que hemos hecho aquí en Cazorla, como he hecho en muchos otros sitios, es coger aves paseriformes, aves pequeñas, como los gorriones, por ejemplo, con redes japonesas, igual que con los murciélagos que nos enseñaban antes, y lo que hacemos es extender el ala y mirar a contraluz los puntitos, que son estos ácaros que estudiamos. Y también cogemos muestras de ellos para hacer genética, por ejemplo. Estos ácaros los podemos ver porque hacen menos de 1 milímetro, pero es suficiente para poderlos ver a simple vista, que forman estas cadenitas y con una lupa, como vemos aquí, ya incluso los podemos contar pluma por pluma a nivel individual. Pues 23 ácaros hay en esta pluma, 22 en la siguiente, etc. Son unos ácaros muy específicos. Cada especie de ácaro vive solo en una especie de ave, o como mucho en unas pocas especies muy relacionadas entre ellas. Por ejemplo, el Proctophilodes silviae vive en Silvia tricapilla y Silvia melanocéfala, 2 especies de pájaros del mismo género. Y desde el punto de vista de las aves, una misma ave puede tener hasta 12, en el caso de los paseriformes, hasta 12 especies de estos ácaros, pero lo normal es que tengan 1, 2 o 3. La mayoría de ellos viven en la parte ventral de las plumas, es decir, donde por debajo una pluma hace así canalillos donde se insertan estos ácaros, como vemos aquí, porque por la parte dorsal la pluma es muchísimo más plana. Y de hecho solo hay un género de ácaros de las plumas que viva en la parte dorsal y son más grandes, se han adaptado a vivir ahí como en el ala del avión. Además, son tan específicos que no pueden vivir fuera del ave, solo pueden vivir en aves vivas. Y por lo tanto lo que hacen es transmitirse de padres a hijos, con contacto directo en el nido o entre individuos que están durmiendo juntos, por ejemplo. De hecho, como que no pueden vivir fuera del ave, una de las adaptaciones que han desarrollado es que escapan de la muda. En los paseriformes la muda es secuencial, muda esta pluma, después la siguiente, por lo tanto los investigadores sabemos cuál es la siguiente pluma que tiene que caer, y lo que observamos es que a esta ola de muda sigue una ola de distribución de número de ácaros por pluma, desapareciendo de las plumas que van a caer y posicionándose en las plumas que están empezando a crecer. Además, este conocimiento que tienen los ácaros en el de pluma lo vemos de la siguiente manera también. Aquí lo que tenemos es el ala de una curruca capirotada, desde la primera pluma a la última pluma del ala, y vemos la abundancia en cada una de estas plumas. Y lo que vemos es que en la ala derecha y la izquierda, si en una pluma de un ala hay 23 ácaros, casi seguro que hay 23 o 21 o 25 ácaros en la misma pluma del otro lado. Por lo tanto, una imagen especular. Por lo tanto, no sabemos el por qué se distribuyen así, aunque sí que empezamos a tener alguna idea, pero lo que sabemos seguro es que ellos sí que saben el por qué están en esa pluma y no en otras. Porque de hecho, lo que hicimos fue capturar 49 currucas capirotadas el mismo día en el mismo sitio. Cada una de ellas tenía una distribución especular de los ácaros en las 2 alas, pero distintas currucas capirotadas tenían distribuciones muy distintas, como veis esta, por ejemplo, con esta.
Por lo tanto, es una cosa súper fina y aparentemente incluso se pueden mover bastante rápido para ajustarse a las condiciones de humedad y de temperatura, muy posiblemente de turbulencia que se dan. En un artículo reciente hemos descubierto que, además, estas distribuciones que hemos contado durante el día, que lo hemos hecho yo y muchos otros investigadores, sobre todo lo que hemos hecho es contar ácaros durante el día, lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad estábamos estudiando ciudades dormitorio durante el día, porque estudiándolos por la noche lo que hemos encontrado es lo siguiente. Aquí lo que vemos es el esófago, o la E, el ventrículo, que es el primer sitio donde llega la comida, y esto ya es este material ya compactado y aquí a punto de excretarse. Pues lo que encontramos es que al atardecer los ácaros no tienen casi comida, al amanecer del día siguiente están llenos de comida. Al atardecer casi todos los individuos de ácaro tenían menos de un tercio del ventrículo lleno de comida, al amanecer casi todos tenían el estómago, el ventrículo lleno. ¿Y qué es lo que comen? Pues ya con genética, pero también con microscopía, lo que hemos visto es que todos los ácaros comen hongos y casi todos comen bacterias. Y con la genética lo que podemos ver la diversidad de lo que están comiendo y por el tipo de distribuciones que hemos encontrado, la conclusión a la que llegamos es que son oportunistas, que comen lo que hay en las plumas. ¿Y cuánto comen? Pudimos calcular fácilmente la área que ocupa un ventrículo lleno de comida, estos micrómetros, y claro, esto lo que es en realidad es como el filtro de una aspiradora, ¿no? Un filtro bidimensional, podríamos decir. Si esto lo extrapolamos a todos los pájaros, por ejemplo, solo los paseriformes que hay en Europa, y como que sabemos cuántos ácaros tiene cada pájaro, lo extrapolamos a todos los ácaros que hay en Europa, solo en aves paseriformes, esto nos da un total de 80.000 metros cuadrados de suciedad que comen al año. Por ejemplo, si un piso normal, pongamos de 100 metros cuadrados, acabamos haciendo un filtro así de aspiradora, así de pequeño, si pongamos que esto fuera de 100 metros cuadrados, que el filtro de aspiradora ocupara como todo el piso, estos serían 100 metros cuadrados, pero estos son 80.000 metros cuadrados. A lo que voy es que, aunque los ácaros son diminutos, son microscópicos y comen cosas microscópicas, puede ser que tienen consecuencias macroscópicas, consecuencias que ya les puedan afectar a los pájaros. De hecho, lo que estamos descubriendo es que parece ser que los ácaros podría ser que no fueran parásitos de las aves, sino que fueran comensales o incluso mutualistas, que fueran como barrenderos, como duendecillos, que por las noches limpian las plumas de los pájaros. Y además que las limpian de cosas que a los pájaros puede costar más de limpiar porque son cosas muy microscópicas. Ahondando en este tema del parasitismo o no, con datos de Cazorla, pero unidos a muchísimos datos que coordiné con este grupo que creé para coordinar a muchos investigadores que estaban contando ácaros de las plumas, estamos hablando de 90.000 pájaros que se han contado los ácaros de las plumas, lo que hicimos fue para cada especie de pájaro correlacionar la condición física de los individuos de esa especie de pájaro con la cantidad de ácaros que tenía. Y lo que encontramos es, sobre todo lo que encontramos es una relación cercana a cero, o sea, que parece que no hay mucha relación. Pero si hay algo es que se decanta hacia las correlaciones positivas. Los individuos con más parásitos en realidad estaban mejor, lo que sugiere también, junto con nuestras otras evidencias, de que podría ser que fueran beneficiosas para las aves. Pero ¿cuántos ácaros hay en un pájaro? Todos los pájaros tienen ácaros de las plumas. Todas las especies de pájaros tienen ácaros de las plumas en las plumas de vuelo con las que vuelan en el ala y en la cola. Pero las especies difieren muchísimo en la cantidad de ácaros que tienen. Hay especies que, por más que cojas, casi nunca encuentras ácaros en las plumas, ni uno, y cuando encuentras 1, 2, 3, que de hecho no están ni en la gráfica porque no teníamos ni muestra para graficarlos. Y hay otras especies, como por ejemplo el verderón, que puede llegar a tener, esto está en escala logarítmica, cientos o miles de ácaros en una sola ala. Y estas diferencias, además, son repetibles. O sea, estas diferencias entre las especies, por ejemplo, si ordenamos en 3 tipos de hábitat distintos las especies de la misma manera, vemos que la abundancia de ácaros en los pájaros es muy repetible entre especies. Hay especies que siempre tienen, hay especies que nunca tienen. Pero para intentar entender el porqué de esto, lo que nos hemos estado dando cuenta, y lo hemos publicado en un artículo reciente, es que hemos acuñado este término de pterosfera. La pterosfera, lo que decimos es las plumas como hábitat de vida. ¿Y por qué digo esto? Porque
lo que estamos viendo es que no solo hay distintas cosas que viven en las plumas de los pájaros, sino que empezamos a encontrar de que están relacionadas entre ellas. Y por tanto le hemos puesto un nombre como para intentar estimular los estudios de estas interrelaciones, que estas las he puesto yo de memoria, pero porque aún no se ha hecho, de hecho, ni esto. Pero sí que empezamos a ver, por ejemplo, pues que los ácaros están comiendo los hongos, que los piojos parece ser que podrían comerse los ácaros, etc. Y por lo tanto que tenemos que entender los ácaros no de manera aislada o no solo con la condición física, por ejemplo, de los pájaros, sino entender este microecosistema que se crea en las plumas, de la misma manera que existe la filosfera en las plantas. Y es por esto que hemos empezado a estudiar las bacterias y hongos que viven en las plumas, para ver si las especies difieren en abundancia de ácaros, porque, como que comen hongos y bacterias, pues las especies que tengan más hongos y más bacterias, pues tendrían que tener más ácaros. Esto aún no lo sabemos, pero de momento lo que hemos hecho es estudiar en distintos sitios y en distintas especies, cuantificando con genética, con un método que no solo te dice la diversidad de lo que hay, sino que te dice cuánto hay. Mirando esto, distintas especies, hemos encontrado que las especies, aquí no están, sí que difieren las especies de pájaro en abundancia de hongos y bacterias, y también que los hábitats difieren. Por ejemplo, en Robledo aquí resultó que ser la localidad posiblemente menos húmeda y por lo tanto la que tenía menos hongos y bacterias. Otra aproximación para estudiar el por qué hay especies que tienen más o menos ácaros es esta. Aquí en la X he puesto el peso de las aves. Cada punto es una especie de pájaro. Y en la Y ponemos la densidad, número de ácaros por centímetro cuadrado. Lo que vemos es que las especies más grandes, esto está en logaritmo, a la derecha tenemos unos 300 gramos, a la izquierda tenemos 5 gramos de peso del ave, de la especie. Vemos que las especies más grandes tienen menos densidad de ácaros. Esto lo primero que os podría ocurrir es, bueno, esto es que las especies grandes de pájaros tienen ácaros mucho más grandes y por lo tanto que caben menos. Pero esto no es así. Incluso, al menos en nuestra muestra, las especies más grandes de pájaro acostumbran a tener ácaros incluso más pequeños. O sobre todo que no hay relación, que no es esta la explicación. Entonces lo que nos hemos planteado es, también a partir de un artículo del 2013 que aplica la teoría metabólica de la ecología a los parásitos, que tiene particularidades, lo que nos hemos planteado es ¿qué es lo que limita las poblaciones de ácaros? La cantidad de energía que tienen, la cantidad de comida que tienen los ácaros en los pájaros, en las distintas especies de pájaros, o lo que le limita es el espacio. Pero claro, es un espacio limitado, ¿no? Aunque es verdad que cuando miras un ala hay unos cuantos ácaros y no ocupan toda la superficie, pero también es evidente que si fuera 10.000 veces mayor ese ala, cabrían más ácaros. Entonces, ¿es energía o es espacio? En cuanto a energía, podríamos pensar que son los hongos y las bacterias, aunque hemos mirado y no hay relación entre el tamaño del pájaro y la cantidad de bacterias y hongos que tiene, por lo tanto esto no es. La glándula uropigial es una glándula del aceite que los ácaros esparcen el aceite que tienen para impermeabilizar y mejorar sus plumas, y también se ha sugerido que podrían estar comiendo eso los ácaros. Hemos mirado en la alometría, la relación entre el tamaño de la especie de pájaro y el tamaño de su glándula es casi de 1, a doble de pájaro, doble de glándula. El tamaño del ala también, a más grande es el pájaro, más área tiene en su ala, pero ya no es cercano a 1, sino que es cercano a 0,6, por lo tanto, a doble de pájaro ya no tienes el doble de área de ala, tienes un poquito menos. Y en cuanto al número de barbas, también hay una relación. Las barbas son del raquis de una pluma, que es lo central, el cañón, y lo que sale de él son las barbas. Y las barbas es donde hemos visto que formaban cadenitas los ácaros. Pues los pájaros más grandes tienen más barbas en total en su ala, pero muchísimo menos que lo que se habría esperable si fuera una relación isométrica, que a doble de pájaro, doble de barbas. Estos exponentes metidos en estas ecuaciones, que evidentemente no voy a entrar, nos dan distintas predicciones de lo que podría pasar. Esto es un reyesuelo y el cuantil 95, que es cercano al máximo de ácaros que tiene esta especie, en la realidad es que tiene unos 300 ácaros de Q95, de máximo de ácaros. ¿Qué cabría esperar según estas leyes alométricas que hemos visto antes? Si fuera por la glándula uropigial, que tenía un exponente cercano a 1, una chova piquirroja de 300 gramos tendría que tener unos 10.000 ácaros. Si fuera por el espacio, por el tamaño del ala, tendrían que tener unos 1.000 ácaros, la chova piquirroja. Quiero destacar una cosa. Digo esto porque yo no sé cuántos ácaros caben en un ala, pero sé seguro
porque los datos lo dicen, que el reyezuelo los tiene estos ácaros, estos 300 ácaros. Por lo tanto, puedo extrapolar a lo que podrían ser que tuvieran pájaros más grandes. Y si fuera por el número de barbas, como que el número de barbas sí que escala con el tamaño del ave, pero no mucho, a doble de pájaro no tenemos el doble de barbas, tenemos más barbas, pero no el doble, pues esperaríamos una relación bastante más plana. Estas son las predicciones. Solo el punto de la izquierda es real. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, cuál es la realidad con estos 90.000 pájaros que hemos capturado en toda Europa junto con cazorla. Lo que vemos con una regresión de cuantiles es que el techo, la limitación del número de ácaros lo impone el número de barbas. Es decir, una chova piquirroja podría haber tenido 10.000 ácaros, ¿por qué no? Pero no los tiene. Por lo tanto, todo eso es lo que está limitando el espacio. Y no tiene pinta de ser. Igual la glándula sí que limita, pero no llega a limitar porque antes limita. El techo es el número de barbas, el número de sitios donde pueden vivir. Bueno, hasta aquí mi intención era hacer que os curioseáis un poquito con los ácaros, y al menos que los empezarais a conocer y que os parecieran un poco interesantes. Yo os voy a contar una historia que es un pelín más sesuda y que va sobre evolución. Pero antes de hablar de evolución, que será lo del final, vamos a empezar por el día a día, que es la transmisión de los ácaros de un pájaro a otro. Normalmente hemos estudiado distintas especies de que se pasan de padres a hijos y además se pasan masivamente de los padres a los hijos en el nido. Además no utilizan otros vectores de transmisión como serían las moscas hipogóstidas. Las moscas hipogóstidas chupan sangre y viajan entre pájaros, y otros parásitos se ha visto que viajan como estos malófagos de aquí, como autostopistas en estas moscas. Esto no lo hacen los ácaros. Además sabemos que son súper específicos, como os contaba al principio. Una especie de ácaro vive como máximo en dos, tres especies de pájaro y muy relacionadas entre ellas. Y además, lo que os decía, la distancia filogenética entre las aves que ocupa una especie de ácaro es sobre todo muy corta. Es muy difícil encontrar un ácaro que viva en aves muy distintas. Todo esto lo que nos hacía pensar es de que la evolución, ahora estamos a la derecha, la evolución de estos ácaros, dado que son súper especialistas, esperábamos que coespeciaran, es decir, como pasan de padres a hijos y son muy especialistas, cuando una población de pájaros se aislara una de la otra y empezara a evolucionar por separado hasta conseguir dos especies nuevas, como se van pasando de padres a hijos, también los ácaros se quedarían aislados y por lo tanto coespeciarían con las aves. Y esto, si pusiéramos la filogenia de las aves y la filogenia de los ácaros, tendríamos una codiversificación. El mismo árbol serviría para uno y para otro. Pero entonces nos fuimos a Cazorla, empezamos a coger ácaros y invitamos a este científico, este taxónomo ruso, Sergei Mironov, que es el que ha descrito cientos de especies de ácaros, el mejor de todo el mundo en la taxonomía de estos ácaros. Y cuando empezó, esto es en Robledo, empezó a mirar las muestras, muchas muestras nos decía, tírala, esto es una contaminación. Esta también, hasta un 5% de los botes que íbamos acumulando eran contaminaciones. Después de hacernos entender con él qué nos estaba diciendo con eso, lo que nos quería decir es que eran contaminaciones culpa nuestra, que no es que los ácaros hubieran pasado de una especie a otra, perdón. Una contaminación, según él, era una especie de ácaro que no estaba en la especie de pájaro que él pensaba, por toda la literatura taxonómica, que tenía que estar. Por ejemplo, si encontraba un protofileo es Rubeculae, que es típico del Rubecula, del petirrojo, lo encontraba en una Silvia tricapela, en una capirotada, le decía, no, esto los taxónomos no nos lo creemos, porque normalmente los taxónomos van al museo, entre otras cosas, pero se ha hecho mucha taxonomía de los ácaros en los museos, y en los cajones pues se asume que los ácaros pueden cambiar de sitios, no porque estén vivos, sino porque se mezclan las muestras y por lo tanto están muy acostumbrados a tirar muestras como contaminaciones. Nosotros estábamos convencidos que no, pero bueno, no estamos del todo convencidos porque utilizábamos unos bastoncillos de la oreja para coger los ácaros y tuvimos nuestras dudas. Por lo tanto, lo que hicimos fue empezar de cero, coger antes de la pandemia con mascarilla y con guantes de látex 5.000 aves, 3.000 de las cuales tenían ácaros, de los cuales llegamos a genotipar con metabarcoding, a sacar las especies de ácaros que había en cada individuo de pájaro, de 1.100 aves, de 71 especies,
y en total secuenciamos 25.000 ácaros de 64 especies. Ya con hisopos estériles, uno para cada pájaro, en teoría ya no lo podíamos hacer mejor. En vez de bolsas de ropa para coger los pájaros, cogíamos con bolsas de papel desechables, etc. Y resultó que todas estas contaminaciones no eran tales, sino que realmente, incluso como lo hacíamos muy bien, y además no había diferencia si lo hacíamos bien o mal, había un 7% de los pájaros, de los individuos de pájaro, y un 5% de los individuos de ácaro que eran contaminaciones. Claro, esto cambiaba completamente todo lo que nos habían dicho los taxónomos hasta ahora, de que son súper específicos, todo esto. Y esto, por lo tanto, nos hacía pensar de que igual la evolución de los ácaros no sería como nos pensábamos que tenía que ser por lo tontitos que son de que no pueden pasarse más que de padres a hijos. Una cosa que decimos también con estas contaminaciones es ver si eran al azar o no. Al azar, simulándolo, habría dado que la distancia filogenética entre dos pájaros, entre dos especies de pájaros que comparten un ácaro, tendría que ser la amarilla, esta distancia filogenética. Lo normal, que sería lo que nos habían dicho los taxónomos hasta ahora, con toda la bibliografía que recopilamos, sería lo rojo, que sobre todo están entre especies cercanas, y lo que encontramos es que estas contaminaciones estaban entre las dos. Es decir, que sí que estas contaminaciones, estos saltos, eran a distancias filogenéticas entre aves un poco menos relacionadas, pero no tanto como al azar, pero mucho más que lo normal que habían dicho los taxónomos. Por lo tanto, nos está diciendo de que hay un filtro ecológico, que no te puedes ir a cualquier sitio. Como Maribel del Pozo nos decía antes, da la sensación de que los ácaros tienen pinta de poder moverse mucho más de lo que nos pensábamos, pero que el ambiente es el que dice lo que puede estar y lo que no puede estar en un sitio. ¿Qué ácaro puede estar o puede no estar en un ave? Cuando entonces construimos la filogenia de estos ácaros, lo que vemos arriba a mano izquierda, y lo cuadramos con la filogenia que ya se conocía de las aves paseriformes europeas que estábamos trabajando, lo que vimos es que no casaba. Lo que esperábamos antes es que casara, pero ahora que ya sabíamos que había tantas contaminaciones, ya nos esperábamos esto, que no casara. Y cuando los poníamos juntas, para que acabaran cuadrando, lo que teníamos que hacer es asumir de que había muchísimos saltos, que antes de especiar, antes de crear una especie nueva, la especie ha tenido que saltar de hospedador. Es decir, que el hecho de saltar de hospedador, si tienes éxito, da lugar a una especiación. De hecho, el 70% de los eventos de especiación que encontrábamos, que modelábamos en realidad, eran debidos, o asumíamos que eran debidos a saltos de hospedador, a saltos entre especies de pájaros. Pero esto era, como hemos visto antes, entre especies de pájaro bastante cercanas filogenéticamente, pero se pueden dar saltos a muy larga distancia entre órdenes de pájaro distintas. Por ejemplo, entre paseriformes y pícidos, por ejemplo, entre una curruca capirotada o un petirrojo con un pícido, con un picapinos. Pues en la literatura solo se conocía un caso hasta ahora, que es el Proctophilodes anti, que vive en bisbitas, pero también vive en el torcecuello, que es un pícido. Y además lo fenotipamos y vimos que realmente es la misma especie, no es que fuera una especie críptica, no era un problema de los taxónomos que se habían equivocado, sino que realmente es la misma especie que actualmente, desde aquí hasta Japón, vive tanto en bisbitas como en un pícido. ¿Y por qué es importante esto? Porque, claro, estamos hablando de una especie de ácaro, da un salto a vivir en un sitio pristino para su género de ácaro. Y por lo tanto que pueda dar lugar a una radiación adaptativa, al menos que puede empezar a coespeciar como mínimo o empezar a dar saltos más cortitos filogenéticos, dado que ya ha sabido vivir en un torcecuello, ahora ya puede empezar a vivir pues, en un picapinos, en un pico negro. Y de hecho lo que hicimos al reconstruir toda la red de interacciones entre los ácaros y las aves es que de manera muy conservativa, como mínimo un 20% de las especies actuales en todo el mundo de los ácaros de las plumas y un 40% de los géneros de ácaros de las plumas son debidos o son fruto al menos de un evento de estos saltos a larga distancia. Si a esto juntamos el 70% de los eventos de especiación a muy corta distancia, lo que vemos es que sobre todo hemos pasado de unos ácaros que nos pensábamos que eran tontitos, que pasaban de padres a hijos, a unos ácaros que, aunque parece que les cuesta mucho dar saltos entre especies, los que lo logran acaban siendo los que crean nuevas especies. Y sobre todo se crean nuevas especies por estos saltos a larga distancia. Y por lo tanto,
lo que hemos visto es cómo a partir de una anécdota inicial de unas contaminaciones que no nos creímos, pero que nos costó hacerle entrar en razón al ruso de que en realidad no eran contaminaciones, sino que realmente eran saltos muy sorprendentes que teníamos que continuar investigando, hemos acabado entendiendo un poco más cómo evolucionan estos ácaros. Y en general lo que quería decir con esto es que en realidad lo que se hacía en Cazorla no solo tiene que ser interesante para Cazorla, sino que muchas veces lo que se hace en Cazorla, como ya hemos visto en el resto de charlas, es muy interesante también con una proyección internacional, porque lo que hacemos aquí también puede servir para entender en general, por ejemplo, los ácaros de las plumas. Mi nombre es Roger Giovanni, este es mi mail por si queréis alguno de estos artículos o lo que sea, o si tenéis alguna pregunta de las que ahora no os atreváis o no os acordéis de hacer. Muchas gracias. Muy interesante y muy bien contado. Me surge la curiosidad, que no me queda claro si sabéis algo al respecto, es de darse esa especificidad, existe qué tipo de limitación tiene el ácaro para esa especificidad, porque si se está alimentando de lo que se alimenta, no parece específico de esto, tendría que ser una limitación de adaptación a quedarse en el ala por una modificación. Lo poquito que hemos hecho sobre esto sugiere que es algo de morfología, es por donde ibas, ¿no? Es morfología del ala. Lo que no hemos llegado a la microestructura de las plumas, que supongo es donde estará el kit de la cuestión, pero sí que los saltos que se dan, aunque sean un poquito más larga distancia filogenética, es a menos distancia morfológica, por ejemplo, de peso de la azar. Por ejemplo, un caso muy llamativo es que los apodiformes, los vencejos, pero también los colibríes, tienen ácaros de paseriforme. Están muy alejados y además ya se ha visto por genética de que el salto es muy posterior a la diversificación de apodiforme y tal. O sea, y realmente, por eso, los vencejos y tal, pues son, pues bueno, pues podría ser una golondrina, no sé qué, que hayan pasado. Lo realmente flipante para mí es pensar que un ácaro que vive en un petirrojo pueda dar un salto, un petirrojo o cualquier otro paseriforme, por rápido que sea, aunque sea un chochín, que pueda dar un salto a vivir a un colibrí. Pues alguien lo hizo y alguien lo consiguió y ahora viven en el ala de colibrí cuando está volando un colibrí. Ahí están los ácaros, durmiendo, porque ya sabemos que viven de noche, ¿no? Pero ahí están durmiendo. Pero sí, sospechamos que es por algo más de morfología que de comida, por lo que decías. Aunque también está lo de la glándula oropigial, que se esparce en el aceite y parece que hay muchos metabolitos que podrían también tener un papel.